En mayo de 2014, dos niñas de 12 años llevaron a una compañera de clases a un bosque de Wisconsin para apuñalarla 19 veces, esto como un sacrificio que les había pedido un ser muy alto y de brazos muy largos. Acompáñame a analizar a detalle todo sobre la historia real de Slenderman. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio. El mundo de los creepypastas tuvo su auge a partir del año 2014, donde muchos jóvenes eran protagonistas de fantásticas historias de terror que compartían. Anissa Weier era una lectora asidua de este género en el portal Wiki Creepypastas, por lo que al llegar a la escuela coincidió con una niña llamada Morgan Geyser, quien también le gustaba muchísimo leer creepypastas. Estas chicas, como era obvio, empezaron a leer muchísimo sobre una leyenda urbana que era Slenderman, pero a ellas les gustó demasiado y entre tantos portales de internet coincidieron con algunos software que se hacían pasar como si fueran el verdadero Slenderman. Este software de Slenderman les propuso un reto, una especie de desafío que era para poderlo ver en persona. Y pues estas chicas, como tenían tantas ganas de ver a ese monstruo, idearon un plan para impresionarlo y ganarse su confianza. Ahora prepárense y ténganse de la silla, porque van a ver y escuchar la historia más macabra que sirvió de inspiración para la película Slenderman. Todo esto es real. Estas dos niñas tenían a una mejor amiga que se llamaba Peyton Luder, a quien la invitaron a una pijamada en un parque cerca de la ciudad Waukesha en Wisconsin. En esa zona, que era detrás de unos árboles, le pidieron que se cubriera por completo con hojas de árboles, porque formaba parte del juego que iban a hacer. Una vez que estaba en esa posición, cubierta por hojas y en el piso, Geyser la apuñaló casi una veintena de veces, hasta pensar que estaba muerta. Horas después, la víctima pudo incorporarse y salió al camino a pedir ayuda. Ya mismo les cuento qué pasó con la niña que estaba a punto de morir, pero minutos después las amigas fueron hasta la autopista, donde fueron indagadas por un policía que circulaba por la zona. Al ser consultadas hacia dónde se dirigían solas, Geyser respondió que iban hacia la mansión de Slender, que estaba en la reserva natural de Nicolet, ya que habían cumplido con su pedido y habían asesinado a Luder, según parecía pues, pero ya mismo les cuento qué pasó con esa otra muchacha. Esto lo habían hecho como parte del desafío que yo les conté al principio, que era para poder conocer a Slenderman. Pero ¿qué pasó con la niña Peyton, que quedó arrastrándose en el piso? Esta niña logró arrastrarse a un carril de bici, donde fue salvada por un ciclista en el último momento. Esta chica estaba literalmente a punto de morirse y pues después de esto le confesó todo a la policía. Las jóvenes fueron condenadas entre 25 y 40 años de cárcel y están presas en un centro de salud mental. Pero ustedes dirán, entonces, ¿en qué se basaron para crear Slenderman, el personaje? Porque esta historia sirvió para la película, pero recuerden que el personaje era un creepypasta de internet. Este personaje fue creado por Victor Source en un curso de edición de fotografía para mejorar los trabajos de sus alumnos, por lo que no tenía nada que ver con el relato de un personaje malvado e irreal que creyeron estas jóvenes niñas. Pero la historia sirvió para inspirar la película de terror que se encuentra entre las más vistas de Netflix, que sería la de Slenderman de 2018. En internet hay demasiadas historias que la verdad no nos podemos tomar en serio porque nos puede pasar lo que le pasaron a estas niñas. Y no solo a ellas les ha pasado este tipo de locuras. Ustedes sabían que la película La huérfana está basada en hechos reales, en una niña llamada Bárbara Islova que estaba en una secta, practicaba canibalismo y literalmente hizo todo lo que hacía la huérfana en las películas. Yo ya tengo un video de ese caso y se los voy a dejar en la tarjetita de arriba y en la descripción para que se pasen a verlo ya. Pero por mi parte yo voy a dejar el video hasta aquí. Si quieren apoyar el canal de alguna forma, compartan este video, difúndalo en todas las redes, en grupos, en todo. Yo soy Andrés
y este fue un expediente de misterio.